Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Elenita? Buenas noches, Buenas noches, bienvenida. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Compañero Julio, muy buenas noches, bienvenido. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Compañero Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Cristian, ¿cómo está? Un gusto saludarles, bienvenidos. Bienvenidos a todos, estimados compañeros, bienvenidos. Un gusto que ustedes estén interconectados. Margarita, igual un gusto poderles saludar. Nos envía un saludo interno a través de mensaje de texto. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles dar la bienvenida al desarrollo de la presente clase. Igual estamos dentro del proceso de desarrollo de estas actividades. Estamos un poco más, creo, un poquito más estables en función de la energía eléctrica. Esperemos que continuemos de esa manera, que se vayan reduciendo los horarios de corte y poder compartir con ustedes las actividades noche a noche, semana tras semana. Como ya se les había mencionado antes, ustedes de esta semana, ustedes no tienen tareas, pero sí tienen las clases y tienen que estar obligatoriamente. La siguiente semana ya es la semana número 3 y ahí sí ya se les va a activar la siguiente tarea. Son solamente dos tareas las que van a tener activadas durante esta unidad. Así es que por favor a seguir revisando, seguir cumpliendo de acuerdo a las actividades que se les va habilitando en su aula virtual y que obviamente ustedes tienen visibles para que puedan continuar el desarrollo académico. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que nos corresponde ver en esta semana, que ustedes tienen en plataforma y nosotros vamos a ver, vamos a analizar justamente, vamos a continuar estudiando en nuestro espacio y vamos a ver en este caso las constelaciones y más adelante vamos a hablar un poco más un poco más a centrarnos en cuáles son cada una de las constelaciones. Nosotros siempre hemos visto, bueno, en estos últimos días estamos teniendo un sol bastante intenso durante el día y en la noche estamos teniendo noches un poco despejadas, muchas de ellas cuando estamos lejos de la contaminación luminosa de las ciudades. Nosotros podemos observar una infinidad de estrellas que están en el cielo, muchas de ellas se van agrupando y de hecho el hombre las ha agrupado o uniéndoles a través de líneas imaginarias a las cuales las ha denominado constelaciones. Cada una de estas constelaciones, el hombre, de acuerdo a la figura que han determinado, obviamente les han colocado un nombre. Estas constelaciones obviamente vienen ya desde siglos atrás, de las primeras agrupaciones, desde los primeros imperios en los cuales desarrollaron determinadas investigaciones. Ellos ya los empezaron a poner nombres, muchos de ellos nombres en relación a dioses mitológicos. Aquí nosotros vamos a ver un poco más en relación de estas constelaciones. En una noche oscura y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, como les había mencionado, si observamos el cielo, podremos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones en donde resaltan ciertas de ellas con unas formas o líneas imaginarias unidas por líneas no visibles denominadas constelaciones. Estos van dando formas y obviamente de acuerdo a sus formas también van recibiendo el nombre o el nombre que les ha puesto la humanidad. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, religiosas, animales u objetos que vienen de los griegos, romanos y los árabes, pues estas son las civilizaciones que desde los inicios obviamente fueron las primeras en tratar de descubrir, de identificar y también de estudiar todo lo que en nuestro cielo, nuestro cosmos obviamente nos depara. Además, sí, estas constelaciones sirven para localizar más fácilmente los astros y nos permiten orientarnos en el cielo.
Existe un total de 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre, es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas encontramos la Osa Mayor, Centauro, Orión o denominada con más precisión como la Cruz del Sur. Y cada una de estas han servido a los navegantes desde tiempos inmemorables, incluso antes de que se invente la brújula, era bastante complicado navegar en el océano o desarrollar cruzadas en tierra firme. Y obviamente para no perderse, los navegantes y los viajeros justamente tomaban como referencias a las constelaciones para poder guiarse y llegar a su punto de destino. Desde la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encontraban en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidad de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y de la Osa Menor, podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite ubicar justamente el sur. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones, y aquí que las podemos clasificar en constelaciones australes y también en constelaciones boreales. Esa es la clasificación fundamental en función de las constelaciones. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. Además, en las regiones ecuatoriales alejadas de los polos podemos apreciar más regiones en el cielo, más cuerpos celestes. Esto en función de las constelaciones, y más adelante nosotros, como les había dicho, vamos a ir viendo un poco más detenidamente cómo son estas características en función de las constelaciones. A continuación, pero vamos a hacer una pequeña pausa en función de las constelaciones y vamos a ver la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, porque de aquí obviamente se desprenden muchos fenómenos que nosotros hemos podido observar a lo largo de nuestra vida, como son obviamente los eclipses, tanto los eclipses de Sol y los eclipses de Luna. Y aquí vamos a ver qué es lo que dan origen, cómo funcionan cada uno de ellos. La Tierra y el Sol y la Luna se hallan ubicados en la Vía Láctea en el sistema solar. El Sol es el centro de nuestro sistema solar y la Tierra se encuentra ubicada en la tercera órbita, por tanto, es el tercer planeta. El movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna da lugar a que en ocasiones uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que se conoce comúnmente como eclipse. De ahí que existen dos tipos de eclipses, los eclipses de Sol y los eclipses de Luna. Y aquí en este gráfico nosotros ya los podemos ver. Y en este caso, en relación a los eclipses de Luna, obviamente dan origen a las fases lunares que ya veremos más adelante. En función del eclipse de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra e impide que nos llegue la luz solar. Desde la Tierra se observa cómo la Luna oculta al Sol y se proyecta una sombra sobre determinados sectores de la Tierra. En cuanto al eclipse de la Luna, es un poco más complejo, pues de este depende que nosotros veamos a lo que es la luna llena, a lo que es el cuarto menguante, a lo que es el cuarto creciente, a cada una de las etapas de la luna. Como les había dicho, el eclipse de luna, la Tierra se interpone en este caso entre la luna y el sol e impide que la luz solar llegue a la luna. Desde la Tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa a la luna. A lo largo del mes lunar, la luna cambia su posición con respecto al sol desde la Tierra. Se observa iluminada distintas partes de la luna. A este proceso se denomina fases lunares. Y vamos a ver cuáles son. En general son cuatro fases lunares, las cuales vamos a ver a continuación. La primera fase lunar, la luna llena. La luna está situada en el lado contrario del sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a la Tierra. Por ende, nosotros podemos observarle en su totalidad.
llena, completa, grande y obviamente totalmente iluminada. En relación al cuarto menguante, se observa solo media cara de la luna iluminada por el sol, como obviamente tiene una característica como de una letra C. El cuarto creciente, la luna se sitúa de forma que solo se observa la mitad de la luna iluminada por el sol. Tiene la forma de una D. Y la luna nueva, la luna se sitúa entre el sol y la tierra. La cara no iluminada es la que queda frente a la tierra, por lo que no vemos la luna. Y no es que no esté el cuerpo celeste, nuestra luna ahí, sino que simplemente no se encuentra iluminada, pero la luna obviamente está situada en el espacio. Entonces son las características en relación al eclipse lunar y estas, las diferentes fases que obviamente conlleva y ha originado para determinar en sí la posición en cuanto a las fases lunares. Aquí en este gráfico que ustedes pueden observar en pantalla, nosotros podemos ver la posición en de estos tres cuerpos en relación al eclipse de sol y al eclipse de luna. En relación al eclipse de sol, nosotros tenemos en un costado tenemos el sol, en otro tenemos la tierra perdón, en intermedio nosotros tenemos la luna. ¿Qué es lo que hace la luna? Tapa la luz del sol y proyecta una sombra sobre la tierra. Eso se denomina eclipse de sol. Mientras que que el eclipse de luna es lo contrario. El sol, tenemos el sol en un extremo, tenemos la luna en otro extremo y tenemos la tierra en la parte intermedia. ¿Qué es lo que hace la tierra? Evita que la luz del sol llegue hacia la luna. Y obviamente de esto se origina las fases lunares que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Esto en cuanto a la explicación de estos fenómenos que también son bastante atractivos en muchos casos dentro del desarrollo de nuestras vidas. Nosotros hemos podido ver los eclipses de sol, hemos podido ver algunos en los cuales se proyecta una sombra bastante intensa sobre la superficie terrestre. En relación al eclipse de luna, nosotros estamos viendo cada mes, porque eso es cíclico, eso es repetitivo, cada mes estamos viendo las fases lunares. Ustedes ya saben a partir de este momento cómo se origina y cuáles son las estructuras en función de este fenómeno que se da. Debido al movimiento de rotación de la Tierra podemos apreciar el día y la noche, además de la diferencia horaria entre las distintas zonas del planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, esto es el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a las distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación, calientan de forma distinta y se producen las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Primavera, otoño, verano e invierno. Entonces ya saben, la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. El de rotación que da origen al día y a la noche. Cuando hablamos de rotación, está en su propio eje girando. Ese da origen a los días y a las noches. Mientras que el movimiento de traslación, como su nombre lo indica, se traslada, obviamente esto origina al aparecimiento de las estaciones del año. ¿Cuáles son? Primavera, otoño, verano e invierno. Ahí tenemos la explicación en función también de los movimientos que tiene nuestro planeta, tanto el movimiento de rotación como el movimiento de traslación. Adicionalmente, estos fenómenos que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando en esta clase, vamos a ver a continuación otros fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y que muchos de ellos han significado el origen de determinadas leyendas de miedo, de terror. El hombre se ha ido inventando miles de cosas en función de determinados fenómenos que se dan también en nuestro espacio. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo, especialmente cuando madrugamos, cuando tenemos por situaciones laborales que acudir en madrugada o viajar, nosotros podemos ver también, de pronto tenemos la oportunidad de ver algunos de estos fenómenos que se producen. El universo exterior está formado por un vasto espacio lleno de maravillas.
que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados, pero a la vez también atemorizados, nos da miedo. Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observarlos y en otras no podemos observarlos, no todos son observables. Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta Tierra están los siguientes que vamos a mencionar. Primero, la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas obviamente se da en determinadas etapas del año y va cumpliendo determinadas especificaciones, y esto hace que sea un evento bastante hermoso para el que ha tenido oportunidad de ver. ¿Qué son las lluvias de estrellas? Son resultados de los desechos cósmicos de los cometas que salen desprendidos hacia el espacio e ingresan en la atmósfera terrestre. Las partículas diminutas que quedan al entrar en contacto con la atmósfera y producen estrellas fugaces, mientras que las que de un tamaño bastante significativo arden como bolas de fuego hasta estrellarse contra la superficie terrestre. Cuando obviamente al implosionar las estrellas, obviamente se descomponen en fragmentos. Estos fragmentos, cuando son de gran tamaño, obviamente se transforman en bólidos, y esto muchas de las veces se impacta contra la superficie de nuestro planeta. Cuando son pequeñas, las partículas, cuando no son de gran tamaño, obviamente al entrar en contacto con la atmósfera, obviamente se inflaman y obviamente generan ese espectáculo que nosotros hemos podido ver muchas de las veces. Para los que hayan tenido la oportunidad de ver, es bastante emocionante ver. Prácticamente son casi como juegos pirotécnicos, obviamente, que se desprenden en el cielo. Como son partículas pequeñas, estas se queman y no llegan a tener contacto con la superficie terrestre. En cuanto a la superluna, es uno de los fenómenos que también tiene influencia con las mareas del mar. Hasta ahora los científicos siguen estudiando para ver en sí cuál es la característica fundamental y el por qué, cuando existen las superlunas o cuando la luna se acerca bastante y nosotros la podemos ver sumamente grande, también afecta en el nivel del mar, en la marea del mar. Si se aleja, baja la marea. Si se acerca, sube la marea. Vamos a ver cuáles son. Las superlunas, al tener una órbita elíptica, la luna en ocasiones se aleja o se acerca a la Tierra. Si este acercamiento coincide con la fase de luna llena, nosotros la podremos observar un 14% más grande y un 30% más brillante. Este fenómeno provoca una marea más alta debido a la gravitación lunar, pues ya saben. Y muchas de las veces nuestros abuelitos, nuestros familiares, siempre nos han dicho de una forma empírica, sin necesidad que de pronto ellos hayan de pronto tenido alguna información, algún tipo de formación. Ellos ya dicen, cuando existe este tipo de lunas, la marea obviamente es alta. Cuando se aleja la luna, sube la marea, y son características fundamentales. Otro de los fenómenos que son bastante atractivos, pero al mismo tiempo generan bastante temor, son justamente las auroras boreales. Y sobre estas auroras boreales han existido un sinnúmero, o sea, el hombre ha creado un sinnúmero de leyendas, de cuentos, de fábulas, que muchas de ellas causan bastante temor. Pero vamos a ver. Justamente nosotros tenemos en esta primera imagen que nosotros podemos observar aquí, tenemos justamente estas auroras boreales, cómo se van formando. Y si ustedes pueden observar, tienen diferentes tonalidades, tienen tonos verdes, tienen tonos azulados, tienen marrones, tienen una serie de colores que obviamente aquí vamos a ver el por qué se producen esos colores, cuáles son las características y el por qué. Las auroras boreales son vientos solares formados por protones y electrones procedentes del Sol. Llegan hasta la Tierra y son desviados por el campo magnético de nuestro planeta. Algunas de estas partículas consiguen entrar por los polos magnéticos hasta llegar a nuestra atmósfera. Allí interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y también de luz. Las moléculas de nitrógeno producen al separarse una coloración rojiza anaranjada,
mientras que las moléculas de oxígeno también desprenden calor al romper sus enlaces y producen una coloración azul-violeta. Entonces aquí la explicación científica, el del por qué nosotros podemos observar esos colores tradicionales en relación a una aurora boreal, que siempre en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver. Otro de los aspectos fundamentales de los fenómenos que muchas veces lo podemos ver, pero eso sucede cada 1000 o 5000 años, sucede este tipo de fenómenos, es la alineación de los planetas. La alineación de los planetas es un fenómeno único que ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada uno de los planetas y que hace referencia a la alineación de 5 planetas del sistema solar, como son los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta alineación se observa entre los planetas uno formado tras de otro y entre el horizonte y también entre la luna. Entonces ahí nosotros podemos ver, prácticamente es una alineación de planetas desde el más pequeño, desde el más cercano hasta el más lejano, justamente de estos 5 planetas que están, obviamente que desde nuestro planeta, nosotros los podemos observar, como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esto en cuanto a los fenómenos más preponderantes que nosotros podemos observar, y otros, unos y otros no, desde nuestro planeta. Esos son los fenómenos astronómicos que se producen en nuestro espacio. A continuación, como último tema, nosotros vamos a ver el espectro electromagnético. Nuestro planeta tiene un espectro electromagnético, por ende, nosotros obviamente genera un proceso de atracción. Es por eso que nosotros podemos saltar, nosotros podemos desarrollar, podemos correr, sin necesidad que nosotros, al hacer este impulso, nosotros salgamos despedidos hacia el espacio. Cosa que, por ejemplo, sucede en la Luna. Ustedes han visto que los astronautas, aparte de tener aditamentos especiales, los zapatos tienen que ser sumamente pesados. Tienen que pesar miles de kilos para que obviamente poder mantenerse sobre la superficie de la Tierra, de la Luna, perdón. La Luna no tiene un campo electromagnético, no tiene una atracción, no tiene una gravitación. Por ende, obviamente, todo objeto que se encuentre en la Luna y que obviamente genere un impulso, obviamente va a salir despedido hacia el espacio. Uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. El espectro electromagnético es un conjunto de radiaciones solares y se extiende desde la radiación de menos longitud de onda hasta la de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética a distintas longitudes de onda emitidas por el Sol. La radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como los rayos ultravioletas, que tienen una longitud de onda por debajo de los 300 nanómetros, 360 nanómetros. Esta NM se traduce como nanómetro, que es la unidad de medida que permite determinar o calcular este tipo de mediciones. La luz visible tiene una longitud de onda de entre 360 nanómetros a los 760 nanómetros. Los rayos de longitud de onda más larga superan los 760 nanómetros con los infrarrojos, que poseen poca energía y producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ocurre lo siguiente. Vamos a ver todos los fenómenos que ocurren cuando llega a la Tierra o la radiación solar. La radiación ultravioleta comprendida entre los 200 nanómetros y los 330 nanómetros es absorbida por la capa de ozono. Ya sabemos que nuestra capa de ozono es prácticamente nuestro protector solar que evita que justamente estos rayos ultravioletas lleguen de forma directa y nos tuesten acá sobre la Tierra, nos hagan tostado. Entonces, ustedes verán, la radiación ultravioleta comprendida entre los 200 nanómetros, imagínense, y los 330 nanómetros de temperatura es absorbida por la capa de ozono. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono de la troposfera. Una parte de la radiación absorbida por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captado por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera.
Estos gases provocan el efecto invernadero natural, que y hemos de seguir viendo en las siguientes clases, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permita el desarrollo de la vida. Parte de esta radiación que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio, es de vuelta hacia el espacio. La radiación reflejada por un planeta recibe el nombre de albedo. Los agentes responsables del albedo de la Tierra son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas por hielo y nieve, los océanos y los continentes. Recordemos que el albedo prácticamente es el reflejo del calor de vuelta hacia el espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el hielo de los volcanes, el hielo de determinados sectores? Prácticamente hacen como un espejo. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien hagan este experimento, por ejemplo, en casa? Alguien les apunta con una linterna, ahora que no tenemos luz, que estamos con esta dificultad de luz, y usted de pronto tiene un espejo, le coge y le refleja la luz que proviene del espejo. ¿Qué es lo que hace? Le devuelve, ¿no es cierto?, hasta el punto de partida o hasta donde ustedes le quieran enviar, le manda de regreso. Es lo que hace las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas de hielo, de nieve y los océanos y los continentes. Genera ese reflejo de vuelta hacia el espacio de toda esta energía luminosa. Los sitios libres de hielo o nieve son menores, obviamente, dentro de estos procesos. Entonces aquí nosotros ya podemos observar un poco más detenidamente cómo y cuáles son las características fundamentales en relación al espectro electromagnético de nuestro planeta. Aquí nosotros podemos ver un gráfico en relación a la representación de las líneas del espacio electromagnético, cómo están funcionando, cuáles son las características más preponderantes. Cuando llega la luz, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos desde el sol, y obviamente son desviados, son absorbidos en una primera parte por nuestra capa de ozono. Por eso que nosotros debemos cuidar la naturaleza, debemos evitar quemar los bosques, debemos evitar quemar productos de desechos de origen fósil, con la finalidad de que no aumentemos la erosión y destrucción de la capa de ozono. Ustedes han podido observar en estos días, hoy por ejemplo, el calor terrible en relación al sol. Justamente este calor ingresa directamente porque nuestra capa de ozono se encuentra totalmente debilitada por la mano del hombre. El hombre la destruye, el hombre altera su composición, y esto hace que los rayos ultravioletas ingresen directamente hacia nuestro planeta. Es muy peligroso, no es un chiste, esto es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque los rayos ultravioletas procedentes del sol tienen la capacidad de alterar la información genética de nuestras células. Al alterar el ADN, que es la parte central de la información de nuestras células, obviamente provoca que estas células se transformen en malignas. Y al transformarse en malignas, esto se transforma en un cáncer de piel. Así es que hay que tener mucho cuidado, y también nosotros somos portadores de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, a evitar dañar la naturaleza, de evitar hacer acciones que obviamente permitan la destrucción de, en este caso, de la capa de ozono, que es la responsable de que llegue la luz del sol lo justo y lo necesario para desarrollar la vida. En esta parte final vamos a ver un poquito más acerca de las constelaciones, y nosotros podemos observar aquí qué es una constelación. Vamos a ver en esta última etapa. En astronomía, una constelación es una agrupación de distintas estrellas en una posición de la bóveda celeste, que en apariencia evoca en forma o una silueta determinada a partir de la cual se pone un nombre. Se trata de asociaciones completamente arbitrales, que a menudo responden a figuras y símbolos provenientes de culturas y que por tanto varían de sociedad a sociedad.
Las primeras constelaciones se identificaron en tiempos antiguos cuando las primeras culturas del valle del Éufrates se dedicaron a observar el cielo con mayor detenimiento y reconocieron la presencia recurrente de las mismas estrellas en las mismas regiones del firmamento. Los distintos pueblos de la antigüedad le otorgaron a este hecho sus propias explicaciones pseudo-religiosas, comúnmente vinculadas con relatos fundamentales. Así, por ejemplo, los antiguos griegos vieron en ellas a sus héroes y a sus dioses, mientras que los antiguos chinos distinguían un conjunto de casas y mansiones celestes y, en este caso, los incas, un conjunto de animales sagrados. Entonces aquí nosotros ya podemos ver cuáles eran sus determinaciones. En el caso de la astronomía occidental se consideran en existencia las constelaciones establecidas por los antecesores greco-romanos, principalmente las provenientes de las mitologías griegas. De hecho, la palabra constelación es una herencia del latín constellatus, conformado por las voces com, conjunto de unión, estrella, estrella, y esta lengua se emplea también para nombrar las constelaciones y las estrellas que las constituyen, para lo cual se utiliza las declinaciones lineales del nominativo y del genitivo posesivo. De este modo, la constelación de Centauro se llama Centauros, pero la estrella principal del conjunto se llama Alfa Centauro, es decir, la primera del Centauro. Entonces ahí prácticamente ustedes pueden hacerse una idea desde tiempos inmemoriales cómo se fueron estableciendo, cómo fueron desde los pueblos antiguos, desde los primeros imperios, cómo ya fue el hombre obviamente dedicándose al estudio de todos estos cuerpos celestes que los fueron agrupando, especialmente las estrellas, que los fueron agrupando en constelaciones uniéndoles a través de líneas imaginarias. Obviamente que les proporcionaron nombres mitológicos, nombres de dioses, nombres de una serie de animales, obviamente de acuerdo a cada una de las culturas. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase correspondiente al cuerpo celeste, a fenómenos que se dan también en nuestro espacio y que nosotros debemos identificarlos, pues muchos de ellos están siempre presentes en el desarrollo de nuestras vidas, como es el caso del eclipse lunar que da origen a las fases lunares y que en base a las fases lunares también el hombre primitivo desde sus inicios obviamente ha desarrollado y ha construido el calendario agrícola que le ha permitido establecer tiempos en función de siembras y cosechas. Son características fundamentales que el hombre ha ido correlacionando para también desarrollar su economía. Señoras y señores, que tengan una feliz noche. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz fin de semana. Dígame, compañero Julio, ¿qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Licenciado, una preguntita. Estamos en la unidad número 3, semana 2, ¿no? Exacto, compañero. Entonces esta semana no tenemos tareas, ¿no? Exacto, compañeros. Ya, gracias, licenciado. Entonces, Gracias. una vez más, para que ustedes comprendan de mejor manera, ya saben, las unidades tienen 4 semanas. En función de eso, yo les voy que ya les había dicho, la semana 1 van a tener deberes, la semana 2 no van a tener deberes, la semana 3 van a tener deberes y la semana 4 no van a tener deberes. Entonces, por ende, ustedes solo tienen 2 deberes en todo y cada una de las unidades y así vamos a trabajar de aquí en adelante hasta que se termine este proceso. Señores y señores, un fuerte abrazo. Cualquier inquietud, ya saben, estoy a las órdenes, siempre y cuando que haya luz. Si ya no hay luz y no puedo contestarles o no sale la llamada o no llega el mensaje, sepan disculparme cada uno de ustedes. Que tengan una feliz noche y nos vemos en la siguiente clase. Una feliz Igual para noche, usted, licenciado. Gracias, licenciado, licenciado. Buenas noches. esta semana.